Bendito sea el Señor para siempre. Gracias a Dios, hermanos, estamos en esta hora aquí reunidos para dar este tema, esta enseñanza que traemos en esta hora, hermanos. Gloria al Señor, que ha sido tomado, gloria a Dios, de nuestro expositor que manejamos en Escuela Dominical, gloria al Señor, de la sana doctrina. Y traemos en esta hora este tema, hermanos, de la lección 15, gloria al Señor, que se titula La Iglesia Emergente. Vamos entonces, hermanos, a darle lectura a las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos la cita bíblica en Romanos capítulo 12, en el verso 2. Gloria al Señor para siempre. Le doy lectura, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos a Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad, Señor, de poder estar aquí en la casa tuya para dar este tema, Señor, conforme a tu palabra, conforme a la enseñanza que tú ya marcaste en las Santas Escrituras, Señor. Solo ayúdanos a través del Espíritu Santo, y que el pueblo que escucha, Señor, pueda recibirlo y atesorarlo en su mente y en su corazón, y ponerlo por obra como lo dices en tu palabra. Guardar mis palabras, oírlas atentamente y ponerlas por obra. Y es lo que queremos hacer, Señor. Guárdanos y ayúdanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor para siempre. Hemos llegado, hermanos, a este día, a esta oportunidad. Y damos gracias al Señor porque en su misericordia Él nos sostiene y nos abre nuevamente esta oportunidad para que usted y yo, hermano, en este momento adoremos al Señor, escudriñemos la palabra, y a todo aquel que no tiene al Señor también invitamos para que escuche la palabra del Señor y pueda poner, aleluya, como dice el Señor, en su corazón, en su mente, esta palabra, y la haga suya para honra y gloria del Señor. Tenemos este tema, gloria a Dios para siempre, que dice, gloria al Señor, la iglesia emergente y su trasfondo. La iglesia emergente, hermanos, es una de las situaciones que hemos ido viendo, en que hay muchas denominaciones, hay muchos movimientos, y precisamente este movimiento de iglesia emergente surge, hermanos, es un movimiento cristiano, entre comillas, un movimiento cristiano protestante, cuyos integrantes buscan su fe en la sociedad, fíjese bien, imitando a Jesús de Nazaret. Y este movimiento es una conjunción de elementos, es una conjunción de ideologías. Y tenemos aquí, gloria al Señor, algunos de estos movimientos ideológicos en donde la iglesia emergente toma de ello para poder formar su propio movimiento. Entonces tenemos aquí nosotros el posmodernismo. De aquí toma la iglesia emergente algunos elementos, algunos pensamientos. El movimiento posmoderno, hermanos, menciona acerca de que el hombre, lo que hoy cree que es nuevo, mañana mismo, él mismo le dice que es totalmente viejo. No carece este hombre de convicciones. Y otra cosa, el posmodernismo, hermanos, presenta las cosas, los mensajes, los contenidos, y le presenta más o le busca más en una forma que en un contenido. A él le interesa más cómo se presentan las cosas, cómo se ven las cosas, que se vean bonitas, agradables, mas no le interesa el contenido. Y esto es uno de los puntos en donde se apoya la iglesia emergente. El otro es el humanismo. En el humanismo, el pensamiento del hombre es que él es el centro de todas las cosas. El humanismo dice que separa a Dios del hombre. No, él siente que él puede hacer bien las cosas y no necesita a Dios. Así que tengamos cuidado cuando alguien diga: qué bueno que nos hablan mucho, porque hay a veces escuelas, hay a veces grupos, a veces hay ciertas, en la sociedad que se dan algunas conferencias y dicen: no, pues vamos a ver sobre humanismo, porque hoy en día dicen a la gente le hace falta el humanismo. No, hermano,
Una cosa es ser humano y otra cosa es esa corriente humanista. Y el humanismo, hermanos, lleva a que el hombre dice: yo puedo hacer las cosas, soy el centro de las cosas, y a Dios lo dejan en segundo término. Tengamos cuidado. El otro punto es el individualismo. Y en esto cada persona dice, o desde su misma perspectiva dice: yo sé cómo son las cosas. Por eso es algo muy particular, en donde la gente cae y dice: a partir de lo que yo aprecio, a partir de lo que yo veo, así actúo. Y así es que, hermanos, tengamos cuidado con esto. Y el otro es el narcisismo. El narcisismo es algo en donde todo gira, por eso dice, es un egocentrismo, es un egoísmo exageradamente, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre siente que todo gira en torno a él. Siente que él es el único que puede hacer y realizar todas las cosas. Siente que él nada más es el único en que puede. Todo lo demás puede ser, está equivocado, puede ser, lo hace, pero pues lo hago yo mejor. Podríamos aplicar aquí lo que muchas veces lo hemos dicho: es primero yo, es después yo y es al último yo. El narcisismo es alguien que se ama mucho y ama todo lo que realiza. Y aquí, hermanos, la iglesia emergente toma también otro elemento, que es la parafernalia. Esta palabra, hermanos, es algo que muchas personas sin quererlo caen en esto, porque quieren llevar lo que realizan, lo que hacen, hablando por ejemplo de una fiesta, el adorno, lo máximo que puede hacer, por ejemplo, unos 15 años en una boda, las flores, se centran más en los ornatos, en lo llamativo, en cómo se ven las cosas, que se vean bonitas, en que alguien diga: la persona se siente bien, está bien lo que está haciendo. Entonces, hermanos, y la iglesia emergente cae en estos adornos exagerados. Y le encanta más presentar el mensaje como lo hace el posmodernismo. Le encanta más presentar el cómo lo hace, el que se vea llamativo. Presentan escenarios, espectáculos, y el mensaje lo dan, pero sin algo, hermanos, que es lo más importante. No presentan a Jesús como el único y suficiente Salvador. A ellos les interesa el que lo demás sea llamativo y lo adornan. Y, hermanos, sabemos que al Señor, pues estas cosas, pues no le es algo suficiente. A Dios no lo podemos presentar y decir: si tú no le adornas, si tú no le pones bonitas cosas, como que no van a entender a Jesús. A Jesús se entiende a través de la palabra, hermanos. Y por último tenemos un mundo light, un mundo pervertido, o sea, un mundo liviano. Todas las cosas son superfluas, todas las cosas son así como lo dicen, light, no importa. Tú eres una persona que necesita, bueno, tú solamente pídele a Dios y no importa cómo tú estés. Muchas de las personas dicen: a Dios le interesa el corazón. Y ciertamente, hermanos, pero a Dios le interesa la obediencia. Así que tengamos cuidado si alguien, hermanos, hablando de la iglesia creyente, pentecostés, la iglesia cristiana, hermanos, si alguno, es verdad, hermano, ha tomado alguno de los elementos de estas ideologías, tengamos cuidado. Dios anhela, hermanos, nos anhela íntegros. Y vamos a ver aquí una cita, gloria al Señor, en el libro de Lucas. En el capítulo 9, verso 3, dice el Señor: no toméis, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en el 10:4 nos dice: y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Así que, hermanos, nosotros no debemos preocuparnos por tanto como el cómo lo voy a hacer, como el cómo lo voy a presentar. Nosotros, dice el Señor, que somos obreros. Así que el dueño de la viña, el dueño de la obra es el Señor, y a nosotros nos corresponde nada más presentarnos ante Él como buen obrero de Jesucristo y ponernos a sus pies y decirle: Señor, aquí estoy.
¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y dice el Señor, lo que leíamos, no vayáis por el camino y no toméis, dice, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, ni llevéis, dice también, algo que no te va a servir. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les decía esto? Porque si alguien lleva esto en el camino o alguien se preocupa más en que lo vean bien, en que el mensaje sea llamativo, hermanos, está dejando a un lado lo que es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Dios no quiere, hermanos, que la gente nos mire porque le llamamos nosotros la atención, sino que miren a Jesús, quien ya hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor para siempre. Y vamos, hermanos, a otro punto también muy importante, que es la ideología de esta iglesia emergente. Esta ideología, hermanos, se nota como algo peligrosa y se le pone ahí una palabra, peligro. Tengamos cuidado sobre esta ideología que ellos manejan. ¿Por qué? El primer punto, hermanos, habla de una doctrina basada en experiencias. Y aquí habla sobre el misticismo. En ese apartado, esas personas se sienten que están a un nivel muy apto, muy superior a los demás, porque se sienten con una relación muy alta con Dios. Y de esa manera basan sus experiencias y dicen, he tenido sueños, he tenido revelaciones, he tenido apariciones divinas, y con base en eso lo van propagando a sus seguidores. Y los seguidores van creyendo, viendo todo lo que ellos les dicen, creyendo en esas experiencias. Y nos dice, hermanos, la palabra del Señor que la única experiencia realmente verdadera solamente la encontramos en la palabra del Señor. Allí está, porque nadie puede, hermanos, relevar lo que nos da la experiencia en las Santas Escrituras y lo que nos da la presencia del Espíritu Santo. Así que tengamos cuidado, hermano, cuando alguien por ahí le comente, tuve un sueño y fíjate, tienes que hacer esto y esto. Hermanos, tengamos cuidado, vayamos a la palabra del Señor, y que es nuestra única regla de fe y conducta. Porque hemos escuchado en años atrás muchas veces en cómo ha habido personas, muchos de años muy atrás, que han dicho, prepárense porque Cristo va a venir en tal año. Hermanos, tengamos cuidado, porque en la Biblia no aparece ninguna fecha en cuando va a venir Jesucristo. Eso dice, nadie lo sabe. Así que, hermanos, tengamos cuidado. No nada más nos corresponde a nosotros solamente orar, esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos cuidado con esto. El otro punto es una teología simplista. Así como lo maneja aquí, teología simplista. Ellos, hermanos, no nombran 3 palabras, que es pecado, que es infierno y que es arrepentimiento. Para ellos esto no es algo necesario. Por eso ellos viven, como lo mencionamos aquí, mencionamos un mundo light, un mundo light y perverso. No creen ellos en el pecado, no creen en arrepentimiento ni en el infierno. Y nosotros sabemos, hermanos, que dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos, hermanos. ¿Por qué? Porque dice el Señor que no hay justo, ahí en el libro de Romanos, no hay justo ni siquiera uno. Así que nosotros tenemos que creer en el Señor, en que el único, hermanos, que no cometió pecado es nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros, como gente que necesita de arrepentimiento, tenemos que ir a los pies de Jesucristo para pedirle perdón y no llegar a un lugar, hermanos, a un lugar como ellos mencionan, que no existe el infierno. Tenemos nosotros, y muchas veces muchos dicen, es que Dios es amor. ¿Cómo es que Dios va a mandar a sus hijos que Él formó, que Él creó, al infierno? Hermanos, exactamente, Dios es amor. Pero también dice la palabra que también es fuego consumidor. Así que, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que confiarnos. Ellos le atribuyen todo, dice, al maligno. Es que por causa del maligno. Algunos dicen, no tengo trabajo, no tengo economía. Es que porque el maligno, hermanos, nosotros sabemos que usted y yo tenemos que venir
al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que decirle que Él sea nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que tengamos cuidado. Y el otro punto, hermanos, dice pluralismo e inclusividad. Ellos, todo esto, hermanos, dice, lo ven bien. Todo lo ven bien, todo lo que ya hemos mencionado, para ellos está bien. Está bien el que alguien realice, como mencionamos aquí, que alguien realice, hermanos, tatuajes, que alguien traiga un tatuaje en el cuerpo, para ellos está bien, no hay problema. Pero usted y yo sabemos que esto sí es un problema. La palabra del Señor nos dice, no hagas nada en tu cuerpo. No hagas unos rasguños en tu carne, no hagas situaciones que al Señor, por eso tengamos cuidado cuando alguien dice, bueno, vuelvo a recalcar lo que algunos dicen, al Señor le interesa nada más tu corazón. No, no es así. Al Señor le interesa nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu. Así que tengamos cuidado cuando alguien dice esto, porque ellos dentro de sus filas dicen, pueden venir y pueden seguir haciéndose unos tatuajes o pueden traer una vestimenta provocativa, pueden hacerse unos piercings, hablando la palabra en español, así se pronuncia. Y pueden hacerse, hermanos, dice, todo lo ven bien, todo, un adulterio. Y dicen, esta persona es adúltera, esta persona es mentirosa, esta persona es así y así. No te preocupes, tú síguelo haciendo, porque volvemos al punto 2, hermanos, que tenemos aquí. Todo ese asunto, dicen, es del maligno. Y no, hermanos, nosotros debemos de saber que el enemigo sí, anda como dice la palabra, anda como león rugiente, anda buscando, fíjese bien lo que dice la palabra, anda buscando a quien devorar. Así que si alguien no está bien parado, si alguien no está bien fundamentado en las Sagradas Escrituras, entonces va a andar, hermanos, de un lugar a otro queriendo llamar la atención, como en el humanismo, queriendo ser el eje de la sociedad. Y los jóvenes hoy en día dicen, queremos ser el eje. Bueno, se hacen unos tatuajes para llamar la atención. Así que, hermanos, Dios no quiere que usted y yo le llamemos a Él la atención. Dios quiere que usted y yo vayamos a sus plantas. Y vamos a ver una cita que dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Voy a darle lectura, hermanos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Fíjese bien, son obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quienes practican. Así que, hermanos, no todo lo podemos atribuir a que el enemigo de nuestras almas es el que me provocó. No, hermanos, sino que es también nuestra carne. Si nosotros le damos oportunidad a la carne de que realice las obras que ya leímos en Gálatas 5, 19 en adelante, hermanos, entonces se va a hacer la voluntad del hombre y no la voluntad del Señor. Así que nosotros tengamos cuidado con las acciones, con las cosas que realizamos. ¿Para qué, hermanos? Para que esto no venga a ser algo que nosotros como que alguien le dé, ¿verdad?, una vuelta de hoja nada más. ¿Y qué pasó? ¿Te pervertiste? ¿Hiciste cosas que no le agradan al Señor? ¿Mentiste? Dijiste cosas y cometiste, como dice aquí, idolatría, hechicería, tan solo pleitos, celos, iras. Y alguien pueda decir, no, es que yo no fui, es que yo no lo hice, es que lo hizo el enemigo. Hermanos, somos nosotros los que ya hemos aceptado a Jesucristo, somos nosotros los que día a día tenemos que analizarnos a la luz
de las Santas Escrituras. Para que si hay algo de esto que leímos en nuestra carne, decirle: Señor, quítalo, Padre, quítalo, ayúdame para que yo sea un verdadero hijo de Dios. Y vamos a ir ahora, hermanos, a este punto, ahora que mencionamos doctrina. Ahora es un punto, hermanos, en donde aparte de su ideología, ahora ellos tienen una doctrina. La doctrina de la iglesia emergente, hermanos, tenemos aquí de la prosperidad. Se basan también en la doctrina de que la Biblia no, para ellos no es la máxima autoridad. Y el otro punto de doctrina es que no proclaman el evangelio de Jesucristo. No proclaman. Así que tengamos cuidado aquí, porque en la doctrina de la prosperidad, que ya hemos visto en otras ocasiones, en la clase anteriores, hermanos, nos dice que ellos se basan en su fe, en una fe, como dice, una fe sobre fe. En otras palabras, hermanos, ellos hacen a un lado al Señor, porque ellos dicen: con mi fe, si yo decreto, voy a mover la voluntad de Dios. Y lo hemos recalcado, hermanos, Dios es soberano y usted y yo no podemos moverlo a nuestra voluntad. Nosotros tenemos que decirle cada día al Señor: Señor, venga a tu reino, como dice en la oración, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Fíjese, como en el cielo, ¿verdad? Así también sea en la tierra. Así que tengamos cuidado con esto de la doctrina que ellos manejan de la prosperidad. Y la otra era: no creen en las Sagradas Escrituras como una autoridad máxima, hermanos. Tengamos cuidado, porque nosotros sí, usted y yo sabemos, hermanos, nuestra Biblia, gloria al Señor, es nuestra única regla de fe y conducta. Es el parámetro. Por eso dice el Salmo 105, hermanos, 119, 105, bendito sea el Señor, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, dice, a mi camino. Es la única que nos va a alumbrar en el camino en que vamos, hermanos, para que no perdamos, ¿verdad? Para que no nos extraviemos de la fe. Y el otro, hermanos, ellos no proclaman a Jesús. Ellos no lo proclaman como el único y suficiente Salvador. Así que nosotros tenemos que creerle al Señor Jesús, en que Él es el único que fue a la cruz. Es el único, hermanos, que dio su vida por amor, por misericordia a cada uno de nosotros. Y tenemos por último, hermanos, sus características de esta iglesia emergente. Tenemos la primera característica: se concentran en las relaciones interpersonales. Ahí se concentran ellos como mueven de aquí, como en estos apartados, en sus doctrinas, mueven, hermanos, como punto clave a Jesús. Lo cambian, hermanos, ellos lo cambian. Y por eso ellos mencionan aquí que ellos no tienen pecado. ¿Por qué lo mencionan, hermanos? Porque en estas relaciones interpersonales, ellos se basan más en conferencias, en asesoramientos, y le dicen al hombre y le dicen a la mujer, le dicen al joven: tú no te preocupes, tú estás así, o tú actúas así, o tu carácter es así, porque tú tienes problemas de autoestima. No eres tú el pecador, no eres tú el problema, sino lo demás que ha pasado o que ha surgido alrededor tuyo. Así que, hermanos, tengamos cuidado en este apartado. Y la otra palabra, hermanos, dice aquí que ellos le dicen a la persona: también tienes tú situaciones que pasaste en tu niñez, en tu infancia. Pasaste situaciones que eran fuera, que no estaban, que tú no las pediste. Así que tú tienes problemas que traes arrastrando. Tienes situaciones como que ves algo y dices: ay, tengo miedo, tengo temor. Entonces le dicen: tú no tienes la culpa de eso. Es la culpa del ambiente en donde tú creciste. Es la culpa del ambiente en donde tú te desempeñaste. Así que así creciste, entonces tú tienes complejos. Pero le dicen: tienes complejos, pero no le dicen: tienes pecados. Entonces ellos confían mucho en las relaciones interpersonales. Y de esta forma es como ellos van y generan institutos, asilos,
lugares en donde ellos reclutan a personas que tienen problemas de autoestima y que tienen estas situaciones de complejos. Así que, hermanos, pudiera ser que alguien diga: ay, qué bonito trabajan, qué bonito hacen ellos, cómo trabajan ellos, así quisiera hacer yo. Hermanos, nosotros también podemos hacerlo, pero lo importante es primeramente llevar el evangelio de Jesucristo y decirle a los demás que sí necesita el perdón de sus pecados y que sí necesita arrepentirse. Y el otro punto, ellos rechazan la doctrina de Cristo y la verdadera adoración. La rechazan, hermanos, profundamente. Así que, hermanos, una iglesia emergente es una iglesia, hermanos, que va de un movimiento tomando corrientes de este mundo para poder ir incautando, para poder ir, hermanos, absorbiendo la mente, las capacidades de otros. Y aquí lo único que tenemos que hacer, hermanos, es decirle a nuestro Señor Jesucristo: ayúdanos, ayúdanos. Por eso recalcamos en la lectura, hermanos, de este momento, dice: no os conforméis. Para concluir, hermanos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice. Nosotros tenemos que comprobar cuál es, hermanos, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pidamos al Señor, hermanos, que Él nos ayude. Pidamos a Dios que Él tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, y que podamos nosotros día a día creer y actuar conforme a la verdadera palabra del Señor. No nos conformemos. En otras palabras, no adoptemos doctrinas extrañas. No nos atribuyamos palabras que no nos corresponden, ni que adoran, ni que glorifican el nombre del Señor. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que pedirle al Señor día a día que tome nuestra mente y nuestro corazón, y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a toda súplica y a toda verdad. Y que las corrientes de este mundo, hermanos, no arrastren al pueblo de nuestro Señor Jesucristo a situaciones y a condiciones vanas, sino que vivamos, hermanos, a la luz de la palabra, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y adoremos y glorifiquemos el nombre del Señor. Dios sigue buscando, hermanos, corazones, personas que le adoren en el espíritu y en verdad. Así que adoremos al Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora por esta oportunidad, y le seguimos invitando, hermanos, para que busquemos al Señor en oración. Te damos gracias, Padre. Adoramos tu nombre, te glorificamos, Maestro. Y, Señor, solamente queremos que tú vengas y nos ayudes y nos des entendimiento conforme a tu palabra, y que nuestro cuerpo, Señor, como lo dices en tu palabra, sea el templo del Espíritu Santo. Un templo, Señor, no puede andar, Señor, de un lugar a otro. Un templo del Espíritu Santo no puede recibir lo malo, no puede guardar lo malo, no puede hacer las cosas negativas, porque esto no agrada al Señor. Que podamos nosotros vivir, Señor, cada día adorando y glorificando el dulce nombre del Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada varón, a cada dama, a cada joven, y que podamos hacer conforme a tu palabra día a día, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito sea el Señor. Adoramos el nombre del Señor, hermanos, y le seguimos invitando para que usted, hermanos, pues sintonice, ¿verdad? Vea la palabra del Señor, las enseñanzas, gloria a Dios, en los horarios y en los días correspondientes. Dios bendiga a su pueblo. Gloria al Señor. Amén.